Bien, vamos a continuar la clase. Estábamos viendo el capítulo número 4 que viene a ser respuesta en frecuencia, ¿no? Ah, lo voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Ya, sí. Ok, bien, vamos a continuar con el avance. Como les estaba diciendo, nos hemos quedado en el capítulo número 4, respuesta en frecuencia. Vamos a ver un último ejercicio de lo que es respuesta en frecuencia para bajas frecuencias. Y bien, este ejercicio era de un examen previo. Vamos a ver cómo se resolvía este ejercicio. Lo primero, ¿no? Nos dice hallar la frecuencia de corte, y acá les preguntan o les dice, ¿no? Si va a ser superior o inferior. En este caso nos dice hallar la frecuencia de corte inferior F sub L para el circuito de la figura, ¿no? Que es este de acá. Si se dan cuenta, este circuito es un circuito en base común y bueno, prácticamente tenemos dos opciones de resolverlo. Una era con el método híbrido pi y el otro con el método híbrido, bueno, normal, ¿no? Pero yo les aconsejo para todo lo que es respuesta en frecuencia, intenten tomar el método híbrido pi. ¿Por qué? Porque el método híbrido pi, como yo les comentaba en el capítulo número 3, es válido como para transistores BJT, como para transistores unipolares, ¿no? Entonces, ustedes pueden mezclar este método para ambos y bueno, no van a tener el problema de que solo pueden utilizar este método para unipolares, ¿no? Entonces yo les aconsejo que utilicen siempre el método híbrido pi para lo que es respuesta en frecuencia. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Como ya saben, lo primero que se hace es análisis en DC, ¿no? Como este circuito era un circuito autopolarizado, entonces en DC va a quedar de esta forma, ¿no? Ya lo hemos hecho muchas veces. Lo simplificamos un poco y nos va a quedar de esta forma. Tenemos una resistencia R de base y una fuente de base que es voltaje base-base, ¿no? Acá lo único que hacemos es calcular los valores de la resistencia de base, la fuente de el voltaje base-base. Hacemos un análisis de mallas en DC y hallamos lo que es la corriente de colector, ¿no? Acá ya tenemos la corriente de colector tiene un valor de 13.79 miliamperes. Ok, con ese valor de corriente de colector, lo que hacíamos era calcular los parámetros del circuito híbrido pi, ¿no? En este caso necesitamos saber el valor de R de pi y Gm, ¿no? Entonces, para hallar estos valores, lo que hacíamos era reemplazar en la fórmula que ya teníamos. En este caso, como estamos trabajando con transistores bipolares, van a tener esta expresión, ¿no? No olviden que si estamos trabajando con transistores unipolares, los valores de R de pi y Gm van a cambiar, ¿no? No van a ser los mismos. Entonces, bueno, aquí como comentario, si es que tuvieran un ejercicio con transistores unipolares para baja frecuencia, es lo mismo. Ustedes tienen que hacer lo mismo, ya que lo único donde cambiaría es acá, ¿no? Que tienen que poner el valor de R de pi y Gm para el transistor que están utilizando, ¿no? Dependiendo si es JFET y MOSFET, ¿no? Hemos visto en el capítulo número 3 que variaba dependiendo de si es MOSFET incremental o MOSFET decremental, ¿no? Veíamos entonces. Ustedes tienen que poner los valores correspondientes. En este caso, como es un transistor bipolar, entonces simplemente es esta ecuación, ¿no? Reemplazamos el valor de la corriente de colector en esta ecuación y ya tenemos lo que es el HFE como dato y el voltaje BT, ¿no? Que es una constante. Entonces, allá vamos el valor de R de pi y también el valor de Gm, ¿no? Como ya sabemos, el valor de Gm está en Siemens, o bueno, generalmente nos va a dar un valor en milisiemens, ¿no? Y es lo que nos sucede en esta parte. Bien, hasta acá todo está sencillo, ¿no? Solo era análisis en DC. Pasemos a lo que es lo más importante, que es el análisis en AC. El análisis en AC, como hemos visto, para respuesta en frecuencia, lo que se tiene que hacer para bajas frecuencias es separar los capacitores y hallar la impedancia equivalente entre sus terminales y bueno, determinar, dependiendo de el cuál frecuencia de cada capacitor nos da un valor más alto, esa era la que escogíamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, como ven en el circuito, tenemos tres capacitores. Capacitor número uno, que está acá, a la entrada en la fuente, que tiene un valor de 4.9 microfaradios. Capacitor número 2 que está justamente en el pin de base. Y el capacitor número 3 que está en el pin de colector, ¿no?
Entonces, bueno, podemos nombrarlos como nosotros queramos, por ese caso, no hay ningún problema si ponen capacitor de emisor, capacitor de base, capacitor de colector, no hay ningún problema. En este caso yo le estoy poniendo capacitor uno, 2 y 3, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es considerar el análisis en AC para la fuente de voltaje VCC que tienda a cero, ¿no? Nosotros hacíamos este análisis. Entonces, haciendo este cambio, vamos a tener el circuito de la derecha. Obviamente está un poco más ordenado y bueno, está redibujado. Entonces, bueno, no es tan difícil entender, ¿no? De cómo hemos llegado a este circuito. Simplemente hemos cortocircuitado la fuente de voltaje VCC, ¿no? Luego, acá vamos a ver nuestros capacitores, C1, C2 y C3. Entonces acá lo que necesitamos hacer es mm, agarrar los extremos de los capacitores y hallar la impedancia equivalente para cada uno, ¿no? Pero antes de eso lo que tenemos que hacer es reemplazar el transistor con el método híbrido pi, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, en este caso yo lo he reemplazado de esta forma, ya que es un circuito en base común. Entonces nosotros ya sabemos, ¿no? Que a la entrada, en el pin de base, va a haber una resistencia que va a ser R de pi, y acá va a haber una fuente de corriente, ¿no? Entonces, obedeciendo esa lógica, vamos a tener este circuito de acá. Bueno, quizás no esté eh, muy claro, pero bueno, les sugiero que le den una miradita, ¿no? ¿Por qué en este sentido? ¿Por qué no está hacia abajo, ¿no? Es simplemente por el sentido del transistor. Fíjense en el sentido del transistor, cómo están los pines y va a quedar de esta forma. Bien, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que deben mirar que su fuente o su caída de voltaje, que va a ser V, esté polarizado de forma correcta, ¿no? Que sea entrante a lo que es la fuente de corriente. Entonces, en este caso, ya lo he puesto de forma correcta, lo que es la caída de tensión en V. Y bueno, vamos a tener la figura de esta forma. Ahora sí, como ya tenemos nuestro transistor reemplazado por el circuito híbrido pi, lo que queda simplemente es hacer el análisis, ¿no? Agarrar cada capacitor y bueno, calcular la impedancia equivalente entre sus terminales. Comencemos por el capacitor uno, ¿no? Si se dan cuenta, el capacitor uno está acá, justamente a la entrada de la fuente de voltaje. Entonces nosotros vamos a tomar el capacitor número uno y los demás los vamos a tomar como cortocircuito. Ojo, acá para lo que es respuesta en frecuencia en baja frecuencia se toma como cortocircuito. Entonces, si se dan cuenta, aquí había un capacitor, está cortocircuitado. Acá abajo había otro capacitor, está cortocircuitado. Y al haber una resistencia en paralelo a este, como se cortocircuita, entonces la resistencia prácticamente ya no se la escribe, ¿no? Ya no queda en el circuito. Es por eso que acá ya no está. Bien, ahora lo que se hace es eh, hacer el análisis para nuestro capacitor número uno, ¿no? En este caso tenemos dos resistencias, tanto RD-Pi con RD, que están en paralelo, y RC con RL, ¿no? Que podemos hacer una pequeña simplificación, sacar lo que es el paralelo de estas dos, y bueno, acá los estamos calculando y simplemente los redibujamos, ¿no? Quedaría el circuito de la derecha. Si se han dado cuenta, no es la gran cosa. Y estos dos, tanto RE como RDP, al estar en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, ¿no? Entonces el voltaje V se mantiene. Obviamente respetando bueno, la polaridad de caída de tensión, ¿no? Bien, ahora lo que hacemos es reemplazar una fuente en DC en los terminales de nuestro capacitor, ¿no? Para el capacitor uno vamos a agarrar los terminales, sus extremos, y vamos a ponerle una fuente de voltaje VX, ¿no? Y acá nosotros sabemos que en esta fuente de voltaje VX va a estar saliendo una corriente también, que va a ser una corriente IX, ¿no? Entonces vamos a tener esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un pequeño análisis para este caso, ¿no? Bueno, sé que podríamos haber ignorado quizás la fuente de corriente, pero es mejor no hacerlo, ¿no? Ya que tiene una resistencia en serie. Bueno, vamos a hacer el análisis completo para estar más seguros, ¿no? Lo que hacemos es prácticamente la ley de corrientes, como ya veníamos haciendo, ¿no? Vamos a tomar un nodo, en este caso vamos a tomar este nodo, podría ser, o bueno, también este sería indistinto, ¿no? Eh, bueno, vamos a tomar este de acá, el de abajo. Este nodo de abajo, y si se dan cuenta la corriente IX va a estar entrando, ¿no?
y las corrientes que salen van a estar en esta forma, ¿no? La corriente I1 para respetar la caída de tensión en V y la corriente Gm por V, ¿no? Esto ya es un valor de la fuente de corriente. Esto simplemente lo estoy poniendo para que se den cuenta, ¿no? Cuáles corrientes entran y cuáles corrientes salen. Nosotros podemos hacer nuestra ecuación que dice las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. Entonces vamos a tener esta primera ecuación, ¿no? Ix va a ser igual a I1 más Gm por V. Hasta ahí todo está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es deducir expresiones tanto para I1 como para V que estén en función a Bx, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es llevar todo este circuito en la función Bx sobre Ix, ¿no? Porque teóricamente si encontramos esta expresión vamos a tener una impedancia, ¿no? Entonces eso es lo que queremos. Nosotros vamos a buscar tanto el valor de I1 como V. Entonces, para I1, ¿no? Buscamos en la figura I1, ¿dónde está? I1 es esta corriente de acá, en la resistencia RE, ¿no? Entonces, para ponerlo en función a Bx, si se dan cuenta, Bx está en paralelo con RE, ¿no? RE', perdón. Entonces, por una simple ley de Ohm, podríamos hallar lo que es la corriente I1, ¿no? I1 va a ser Bx, porque sabemos que como está en paralelo, entonces la caída de tensión va a ser la misma. Bx dividido entre R', ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra primera expresión, que ya está en función a Bx, ¿no? Y ya está, nuestra primera expresión ya la hemos hallado. Ahora la segunda expresión necesitamos poner a B en función a Bx, ¿no? Pero acá nos damos cuenta que Bx es lo mismo que V, ¿no? Porque están en paralelo. Prácticamente sabemos que cuando un circuito está en paralelo, comparten lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, del mismo gráfico nos podemos dar cuenta que B es igual a Bx. Bien, ya tenemos nuestros dos valores. Lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en nuestra ecuación inicial, que va a quedar de esta forma, ¿no? Y x va a ser igual a bx sobre r' más gm por bx. De acá nosotros despejamos, o bueno, factorizamos lo que es bx, ¿no? Y lo ponemos en la forma que buscábamos, ¿no? Bx sobre ix nos va a quedar en esta ecuación de acá, que va a ser uno sobre r' más gm. Entonces, ya tenemos nuestra expresión para calcular la impedancia equivalente del capacitor número 1, ¿no? Bien, hacemos el cálculo correspondiente o quizás también podríamos ordenarlo de la forma como está aquí abajo, ¿no? De cualquier forma debería darles el mismo resultado. Entonces, acá yo lo he ordenado un poquito para que se vea de una mejor forma. Entonces, ahora sí podemos reemplazar los valores. Para R' ya lo hemos calculado, Gm es constante y R' también, ¿no? Entonces solamente es reemplazar los datos y calcular el valor de la impedancia, ¿no? En este caso nos da una impedancia de 1.78 ohmios, ¿no? Y esta impedancia, como ya les había dicho en la anterior clase, lo tenemos que llevar a nuestra ecuación de la frecuencia, ¿no? Que la ecuación de la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi por la impedancia equivalente del capacitor por el capacitor, ¿no? Entonces, como estamos hablando del capacitor número 1, vamos a decir que es la frecuencia de corte inferior del capacitor número 1, que va a ser 1 sobre 2pi, eso no cambia, por la impedancia equivalente del capacitor 1, ¿no? Que en este caso es este valor de acá, por el valor del capacitor 1, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que poner el valor que han calculado acá y en el valor del capacitor 1 tienen que buscar, ¿no? ¿Cuánto era el valor del capacitor 1? Volvamos acá. Era, ¿dónde está? Acá está. El valor del capacitor 1 es 4.9 microfaradios, ¿no? Entonces nosotros podemos hallar del mismo circuito cuánto es el valor de los capacitores. Eso es lo que reemplazamos acá. Entonces acá debería ir 4.9 microfaradios, ¿no? Y hacemos el cálculo de nuestra frecuencia de corte inferior. En este caso nos da un resultado de 18.25 kilohertz, ¿no? Y ya está, ya hemos calculado nuestra primera frecuencia de corte inferior. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las demás, ¿no? Entonces, vamos. Ya hemos calculado la frecuencia de corte inferior para el capacitor 1, ¿no? Que era el que estaba en la entrada, que venía en esta parte. Ahora vamos a calcular para el capacitor número 3. Para este capacitor, bueno, decimos, ¿no? Para el capacitor número 3 vamos a considerar que los otros capacitores o las impedancias capacitivas de 1 y de 2
van a tender a cero, ¿no? O sea que van a ser un cortocircuito. Es por eso que acá no está y acá igual, ¿no? Había un capacitor y tampoco está. Bien, lo que sigue es considerar la fuente de voltaje eh, igual a cero, ¿no? Esto nosotros ya lo sabemos por análisis en AC desde, bueno, desde amplificadores, ¿no? Entonces es lo mismo. Consideramos la fuente de voltaje alterna tendiendo a cero, pero ahora sucede algo muy interesante. Si se dan cuenta en el circuito, perdón, en el circuito, si BI va a tender a cero, entonces las caídas de voltaje que van a estar en paralelo, si se fijan la caída de voltaje en la resistencia RE y la caída de voltaje en esta resistencia, este es R de pi, son lo mismo que este voltaje de acá, ¿no? Porque están en paralelo. Entonces, si esto tiende a ser cero, entonces la caída de tensión acá igual va a ser cero, ¿no? Y esta caída de tensión igual va a ser cero. Entonces, nosotros haciendo esa lógica, podemos decir acá, pero si el voltaje V va a ser el mismo voltaje que VI, porque están en paralelo, entonces eso nos va a significar que el V va a ser igual a cero, ¿no? Y si V es igual a cero, entonces la fuente de corriente que es Gm por V igual va a ser cero. Entonces nuestro circuito prácticamente al tener la corriente cero va a ser como un cortocircuito, ¿no? Y todo esto estaría cortocircuitado. Entonces podríamos decir que toda esta parte del circuito ya no cuenta, ¿no? Porque todo está en cero. Y solo nos quedaría este fragmentito de la derecha. Y acá nosotros podríamos reemplazar una fuente de voltaje en los terminales del capacitor, pero directamente ya podemos ver visualmente cómo quedaría nuestra impedancia equivalente, ¿no? Que sería de esta forma, ¿no? Tendríamos que considerar a RDC más RDI porque están en serie, ¿no? Y ya tendríamos nuestra impedancia equivalente para el capacitor número 3. Y está, eso es lo que hemos hecho acá. Se dice la impedancia equivalente es RC más RL y esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de frecuencia, ¿no? Que viene a ser la frecuencia de corte inferior para el capacitor número 3 es igual a 1 sobre 2pi por la impedancia equivalente del capacitor por el capacitor mismo, ¿no? En este caso, bueno, perdón, era capacitor 3 acá, me he equivocado, ¿no? Bien, bueno, es un pequeño errorcito, ¿no? Acá ustedes tienen que reemplazar los valores, en este caso la impedancia equivalente y el valor del capacitor, ¿no? Esto es el capacitor número 3. Hacen su cálculo y van a tener su resultado de la frecuencia calculada para este capacitor, ¿no? En este caso nos da un valor de 7.96 Hz. Bueno, es un valor bastante pequeño a comparación del primero, ¿no? Que estaba en el orden de los kilohertz. Bien, hasta acá yo creo que está sencillo. Vamos a ver el último caso antes de pasar a las preguntas. Vamos a ver el capacitor número 2. Y bueno, probablemente este puede parecer que es el más complicado, ¿no? Porque está justamente acá abajo y bueno, parece que vamos a tener que hacer un poco de análisis. Pero veamos cómo se resuelve. Acá nosotros hemos dicho, ¿no? Para el capacitor número 2 vamos a considerar los demás capacitores como cortocircuito y además nosotros ya sabemos que suponemos BI igual o tendiendo a cero, ¿no? Que va a ser un cortocircuito. Es por eso que acá ya no está la fuente de voltaje. Entonces esto ya lo sabemos por teoría. Bien, nos queda este circuito y lo que vamos a hacer ahora es ir reduciendo nuestro circuito, ¿no? Como ya hemos visto, si nosotros consideramos BI tendiendo a cero, entonces el voltaje V va a tender a ser cero, ¿no? Entonces esta fuente de corriente, Gm por V, va a ser igual a cero. Eso significa que esto prácticamente es un cortocircuito. Si nosotros tomamos esto como un cortocircuito, entonces vamos a tener esta imagen de acá, de la derecha. Vamos a tener este circuito, ¿no? Eh, bueno, prácticamente vamos a tener este circuito. Y al tener un cortocircuito, acá, bueno, en esta parte, al estar cortocircuitados los terminales de la resistencia de emisor, nosotros sabemos que esto ya no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? La resistencia de emisor ya no se toma en cuenta. Entonces, haciendo estas dos pequeñas consideraciones, vamos a tener el circuito de acá, ¿no? De la derecha, donde ya no vemos a la resistencia de emisor y, bueno, tampoco se muestra lo que es la fuente de corriente Gm por V, ¿no? Y bueno, ahora lo que nos queda hacer simplemente es poner una fuente de voltaje
o calcular directamente la impedancia equivalente entre los terminales del capacitor, ¿no? Pero vemos que todavía no está tan sencillo, ¿no? Nosotros agarramos los terminales del capacitor. Está un poquito complicado ver visualmente cuál es la impedancia equivalente. Entonces lo que podemos hacer es simplificar un poco más el circuito, ¿no? Si se dan cuenta, acá también tenemos un cortocircuito en esta parte, que también afecta estas resistencias, ¿no? Entonces podríamos desacoplar toda esta parte del circuito y esto ya no nos va a servir, ¿no? Directamente nos quedaría solamente el pedazo de la izquierda, que es lo que sucede en la figura de abajo, ¿no? Y ya está, ya tenemos este circuito. Y bueno, ahora sí yo creo que está mucho, mucho más simple. Y si acá nosotros agarramos los terminales de este capacitor y intentamos buscar lo que es la impedancia equivalente, ahora sí está mucho más sencillo darnos cuenta, ¿no? Bueno, para los que no lo vean, la impedancia equivalente va a ser el paralelo entre RB y RDP, ¿no? Imagínense que esta resistencia de acá lo traemos por acá, ¿no? Lo rotamos. Entonces vamos a tener que los dos estén en paralelo. Entonces, ya con un poquito de imaginación nos podemos llegar a dar cuenta de la impedancia equivalente para este capacitor, ¿no? Y bien, bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos este pedacito de circuito y lo único que hemos hecho es verlo agarrando los terminales del capacitor y hallamos nuestra impedancia equivalente, ¿no? Que para este caso nos da un valor de 137.5 ohms. Y ya está, si se han dado cuenta, parecía que iba a ser un poco más complicado, ¿no? Porque el capacitor estaba en la parte de abajo y generalmente los capacitores que están en el medio son un poquito más complicados, ¿no? De analizar a veces, pero en este caso no ha sido, no ha sucedido eso. Entonces, mucho ojo con este tipo de casos, ¿no? Cuando PI afecta a lo que es la caída de tensión en otras resistencias, ¿no? Tengan mucho en cuenta eso, muchachos, ya que muchas veces no toman en cuenta esto y pueden estar haciendo una ley de nodos, ¿no? Pueden complicarse su análisis cuando el análisis era sencillo. Entonces, ya con esta impedancia equivalente, solo nos queda reemplazar en la ecuación de la frecuencia para el capacitor 2 y ya está, calculamos lo que es la frecuencia de corte inferior, que en este caso nos da un valor de 236.22 Hz, ¿no? Y ahora, lo que hacíamos era agarrar las tres frecuencias que hemos calculado y bueno, acá está. Finalmente tenemos que elegir la mayor, ¿no? Ponemos las tres frecuencias, la frecuencia de corte inferior para el capacitor 1, para el capacitor 2 y para el capacitor 3. Hemos calculado un valor de 18.20, ¿qué es? 18.25 kHz. El segundo era 236.22 Hz y el tercero era de 7.96 Hz, ¿no? Obviamente el mayor es el que está en kilohertz, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que la frecuencia de corte inferior para nuestro circuito va a ser este valor de acá. Y ya está, ya hemos resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Y este era el resultado del examen previo de este semestre, ¿no? Bien, hasta acá chicos, ¿tienen alguna pregunta de cómo hemos hecho el ejercicio? ¿Alguna duda? Ok. ¿Podemos verificar por qué la es el video de ese ángulo? Estas dos dices, RC y RL. Sí, sí, sí. Ya, mira, bueno, acá nosotros hemos supuesto la fuente de voltaje alterna como cero, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y eso, nosotros cuando poníamos un cortocircuito en paralelo a una resistencia, ya no se anota la resistencia, ¿no? Porque sabemos que la corriente que venga, obviamente se va a ir por el cortocircuito, por el lado que tenga menor resistencia, ¿no? Y si el cortocircuito prácticamente tiene cero de resistencia, entonces toda la corriente va a venir por esta rama, ¿no? Y la resistencia no va a tener nada de corriente. Es por eso que lo vamos a obviar, ¿no? Entonces, esta parte de RE ya no lo hemos considerado. Y acá ya en la figura de la derecha ya no aparece RE. Pero si te das cuenta, este cortocircuito también afecta a estas otras dos resistencias. ¿Por qué? Porque igual están en paralelo. A ver, lo vamos a borrar un poquito para que pueda ver mejor, ¿no? Quizá lo que he rayado un poco molesta. Entonces, si te das cuenta acá en la figura de la derecha, ahora sí se ve mucho mejor que este cortocircuito, que
hemos hecho por consecuencia de la fuente de voltaje, también está en paralelo a estas dos resistencias, ¿no? Entonces, igualmente como hemos hecho con RE, que ya no lo estamos tomando en cuenta, lo mismo pasa con estas otras dos resistencias. Nosotros ya no vamos a tomar en cuenta estas dos resistencias porque hay un cortocircuito en paralelo, ¿no? Y bueno, si te das cuenta, igual en los puntos anteriores, igual hemos tomado este caso. Por ejemplo, a ver acá, al inicio teníamos nuestro circuito con los tres capacitores, C1, C2 y C3, ¿no? Pero fíjate que C2 tiene una resistencia en paralelo. Ahora, cuando nosotros analizamos a C1, acá ya no aparece esa resistencia, ¿no? Tampoco C2. Esto sucede porque nosotros estamos cortocircuitando C2. Y si cortocircuitamos esto, prácticamente esta resistencia se pierde. Es por eso que acá ya no aparece esa resistencia de acá. Entonces lo mismo pasa para C3, ¿no? Nosotros al analizar C3, eh, consideramos que C2 va a estar en cortocircuito y lo pasa lo mismo, ¿no? En esta parte de acá. Es por eso que ya no aparece esa resistencia. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? Solamente era jugarse con el voltaje y te ibas a dar cuenta que tanto RE como RC como RL ya no se tomaban en cuenta, ¿no? Bueno, prácticamente esa es la explicación. Bien, gracias a usted. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? O si parece uno, ¿por qué no se anuló la fuente de corriente, dijo? Ah, ya, ya. ¿Dónde estás? Para C1, ¿no? Acá en C1 nosotros no estamos anulando la fuente de corriente porque si nosotros anulamos, bueno, acá obviamente anulamos lo que es la fuente de voltaje. Esto igual va a tender a cero. No es por si acaso que no. Esto tiende a cero. Pero si te das cuenta, si nosotros agarramos los terminales, va a haber un voltaje Vx, ¿no? Y esto está en paralelo con el voltaje de esta resistencia y con esto igual. Entonces acá no se va a anular la fuente de corriente, porque sí va a haber un valor para el voltaje V. Entonces es por eso que sí se hace el análisis completo, ¿no? Aunque, bueno, la verdad estaba un poco más sencillo que otros casos, ¿no? En la anterior clase hemos hecho ejercicios donde era más complejo que este. En este caso era bastante sencillo, no era tan largo, pero bueno, esto me he olvidado, sí, sí había que hacerlo perder. Es por eso que en esta parte de la derecha igual ya no aparece la fuente de voltaje, ¿no? Porque se la considera igual a cero. Acá quizá me he olvidado anotarlo, pero siempre que hagan un análisis en AC, la fuente de voltaje en alterna siempre va a tender a cero, por si acaso. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Ah, sí, ¿por qué GMB es igual a cero en C2? Acá, ¿dónde está? Sí, acá, ¿no? Esto, ok. Era lo que estábamos explicando justamente hace un momento, ¿no? Esto. Nosotros teníamos nuestra fuente de voltaje alterno acá, ¿no? Pero nuestra fuente de voltaje alterno decimos que es igual a cero o tiende a cero, ¿no? Entonces, al nuestra fuente de voltaje tender a cero, el voltaje que va a caer en esta resistencia va a tender a ser cero igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que la corriente que viene por acá va a ser prácticamente cero, ¿no? Y lo mismo va a pasar en esta otra parte de acá. Nosotros nos damos cuenta que prácticamente el voltaje V está en paralelo con estos dos voltajes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que si esto es cero, este voltaje igual es cero, entonces este voltaje V también va a ser cero. Y bueno, si V es cero, entonces Gm por V igual va a ser cero, ¿no? ¿Dónde está? Acá es donde estamos explicando, ¿no? Teóricamente, cuál es el proceso. Es por eso que tomamos todo como cero. Aquí está. Decimos si VI, o sea, el voltaje alterno, tiende a cero, pero acá vemos que está en paralelo, ¿no? Tanto V va a ser igual a VI, y si es igual, entonces V igual va a ser cero, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar que el voltaje Gm por V va a ser igual a cero. Prácticamente es lo mismo que está pasando para C3, pero bueno, en C2, ¿no? Esa vendría a ser la explicación. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, sé que es un poquito pesado. Este tipo de ejercicios es bastante análisis, ¿no? Como siempre les digo, les recomiendo que estas diapositivas las repasen en sus casas con más calma, ¿no?
Y bueno, vean, porque quizás no me creen, ¿no? ¿Por qué GM por B es igual a cero? Entonces intenten curiosar un poco y bueno, intenten ver la forma, ¿no? No todos lo entienden de la misma forma. Yo, por ejemplo, lo veo de la parte de voltajes, ¿no? Si esto está en paralelo con esto, si esto es cero, entonces esto igual va a ser cero, ¿no? Otros lo ven como corrientes, por ejemplo. Si acá está en cortocircuito, entonces acá la corriente va a ser cero, ¿no? Entonces cero por la resistencia va a ser cero. Entonces hay varias formas de verlo. Ustedes analícenlo y bueno, vean la forma que más les guste, ¿no? O la forma que más se les haga cómodo. Y bueno, se van a dar cuenta que no es tan complicado, es simplemente analizar un poco el circuito, ¿no? Obviamente esto se los voy a subir al Classroom para que puedan revisarlo con mucha más calma, ¿no? Entonces, bueno, es esta forma como se resuelve este ejercicio. Si se han dado cuenta, tenía un poquito de trampa, ¿no? Por decirlo así, ya que no era simplemente agarrar y calcular con una fuente de voltaje entre los terminales del capacitor y calcular a lo loco, ¿no? Sino que había que razonar un poquito y darse cuenta de este pequeño truco. Bien, probablemente el ejercicio que entra a su previo va a ser de este modo. Les recomiendo que estudien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de frecuencia de corte superior, lo que venía a ser lo que teníamos pendiente, ¿no? Y bueno, por cuestiones de que nos va a faltar un poco de tiempo, quizá no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero vamos a ver lo que era el previo pasado, ¿no? Que justamente ha entrado de este tema. Entonces, primero vamos a ver un poco de teoría, ¿no? ¿Qué es la respuesta de corte superior, ¿no? Nosotros veíamos que nuestro circuito es el que teníamos a la derecha, ponemos un circuito cualquiera, y nosotros analizábamos, ¿no? Los capacitores externos afectaban directamente a lo que era la frecuencia de corte inferior. Eso es lo que habíamos dicho al inicio del tema. Y también habíamos dicho que los capacitores internos de nuestro transistor afectan directamente a lo que es la alta frecuencia, ¿no? El análisis en alta frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener tres capacitores internos y ahora sí los vamos a tomar en cuenta, que es CU, CPI y el capacitor de colector emisor, ¿no? Pero el capacitor de colector emisor es tan pequeño que lo vamos a considerar como cero, o prácticamente vamos a tener solo dos capacitores, ¿no? CU y CPI. Esos son los dos capacitores que vamos a analizar en los ejercicios. Bien, resolviendo este circuito de la derecha, vamos a tener esta forma de acá, ¿no? Que es en el análisis en AC, pero para altas frecuencias, ¿no? Si se dan cuenta, los capacitores externos los estoy tomando como cortocircuito, ninguno está dibujado en el circuito y solamente se toman los capacitores que son internos del transistor, ¿no? Y ya, la forma de resolver este tipo de ejercicios es lo mismo, ¿no? Tenemos que agarrar los capacitores, los terminales del capacitor, hallar lo que es la impedancia equivalente, pero ahora ya no se calcula la frecuencia uno por uno y se elige la mayor, ¿no? Esta vez lo que vamos a hacer es reemplazarlo directamente en esta fórmula de acá que va a ser 1/2pi por toda esta expresión, ¿no? La impedancia equivalente del capacitor pi por el capacitor pi más la resistencia equivalente del capacitor U por el capacitor U, ¿no? Esta es la forma en que se calcula la frecuencia de corte superior. Acá no se hace el análisis, ¿no? De uno por uno, sino que directamente calculamos todas las impedancias y lo reemplazamos en esta fórmula. Y también podríamos simplificarlo de esta forma, ¿no? Que podríamos calcular la frecuencia de corte superior como 1/2pi por la suma de prácticamente los capacitores por su impedancia equivalente, ¿no? Esta es otra forma también de que lo podríamos memorizar. Pero la cosa es que tengan muy en cuenta esta fórmula de acá, ya que todo se calcula en base a esto, ¿no? Y bien, lo demás es lo mismo, ¿no? Van a armar su circuito en AC, van a tener que agarrar los terminales del capacitor y lo mismo que veníamos haciendo en baja frecuencia es lo mismo, ¿no? Ustedes van a tener que considerar lo mismo. Cuando BI tiende a ser cero y bueno, todo eso, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, acá como un extra, veíamos que los datasheets de los transistores también te dan los valores para calcular los capacitores internos. ¿Y cómo se calcula esto? Es justamente con estos valores de acá. A ver, vamos a anotar para que se vea bonito. Acá vemos que nos dan ¿qué es la capacitancia de salida
y la capacitancia de entrada, ¿no? Acá nos da estos valores y los denota como capacitor OVO, capacitor IVO, ¿no? Prácticamente de output y de input, ¿no? Y acá ya nos daba el valor, ¿no? Nos decía, esta columna es de mínimos, esta columna es de valores medios y esta columna es de valores máximos, ¿no? Y sus unidades. En este caso nos da que van a estar en picofaradios, ¿no? Y bueno, como vamos a tomar los valores medios, casi, bueno, les recomiendo que siempre tomen los valores medios si es que tienen disponibles. Como en este caso sí lo tenemos, entonces vamos a considerar el capacitor de entrada o de salida, perdón, como 1.7 picofaradios, ¿no? Y el capacitor de entrada como 10 picofaradios. Pero, si se dan cuenta, bueno, yo nunca he visto capacitor de entrada, capacitor de salida. Yo en mis ejercicios he visto capacitor U, capacitor Pi, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que me den este dato? Tienen que calcular justamente con esta ecuación. Y esto es muy importante porque por el anterior semestre, por no saber esta ecuación, muchos de sus compañeros les ha ido un poco mal, ¿no? Entonces, si es que tienen los valores del datasheet, tienen que utilizar esta ecuación de acá para calcular los capacitores que van a requerir para resolver los ejercicios, ¿no? Que va a ser esta ecuación de acá. Bueno, adicionalmente van a tener este valor de acá. Si se dan cuenta acá les da un valor de FT, ¿no? Y les da Badwin Product, ¿no? Eso significa que es el producto de ganancia de ancho de banda. Bueno, para no decirle todo esto, ¿no? Producto de ganancia de ancho de banda, lo vamos a llamar simplemente FT. Este valor también les da en el datasheet, ¿no? Que en este caso acá les está dando un mínimo de 150, un medio de 300 y un máximo de, bueno, no tiene, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar acá el valor medio. Entonces podríamos tomar que para el transistor BC548 nuestro FT va a ser de 300 MHz, ¿no? Entonces con esos tres datos ustedes pueden calcular los capacitores. Mucho ojo porque este tipo de datos el anterior semestre les han dado, ¿no? A veces directamente les dan, CU tiene un valor de, no sé, un picofaradio, ¿no? CPI puede ser 2 picofaradios, como está más o menos en la práctica de ayudantía, ¿no? Si ven mi práctica, yo les doy los valores directos de CU y de CPI, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando les dan de otra forma? Tienen que utilizar esta ecuación. Entonces, por favor, yo les pediría, vean esta ecuación, anótensela si es que pueden, memorícensela y bueno, hagan un ejercicio con esto, ¿no? Enseguida vamos a hacer igual un ejercicio y les voy a mostrar cómo era el previo del anterior semestre y van a ver cómo influía esta ecuación, ¿no? Bueno, acá para poner un poquito en teoría, esta ecuación nos dice que es la ecuación de WT, que WT está definido por esta expresión de acá, que es 2pi por ft, que es el valor que agarran del datasheet, ¿no? Por el capacitor 1 o capacitor CU por más el capacitor pi, y todo esto es igual a GM, ¿no? GM es un valor constante que nosotros siempre calculamos. Entonces, con esta ecuación de acá ustedes pueden hallar los valores de los capacitores, ¿no? Dependiendo de GM, porque GM siempre lo van a tener de dato del análisis en DC. Y esto igual, WT lo pueden hallar hallando FT del datasheet. Entonces también es dato. Y con estos dos ustedes podrían hallar más o menos cómo sería CU y CPI, ¿no? Entonces es de esa forma, ¿no? También acá tiene un truquito, ¿no? Si es que están trabajando en el laboratorio, pueden agarrar CU igual a COB, ¿no? Que en este caso tendría que ser lo mismo a este valor de acá, ¿no? En este caso dice COBO, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Entonces, prácticamente podemos decir que este valor de 1.7 picofaradios es el valor de CU, ¿no? Entonces, este capacitor va a ser CU. Pero, mucho ojo, no significa que CU, al ser este valor de acá, el valor de CPI va a ser este de acá, ¿no? Esto por si acaso no es correcto. Para calcular CPI tienen que utilizar esta ecuación. Y bueno, ya vamos a ver un ejercicio con esto, pero les adelanto, ¿no? Que tengan mucho cuidado con esta ecuación de acá y lo revisen un poco. Bien, vamos a ver lo que era el previo del anterior semestre, que era este ejercicio de acá, ¿no? Por si acaso el ingeniero no suele acostumbrar mucho
preguntar ejercicios de frecuencias altas, pero el anterior semestre ha hecho una excepción, ¿no? Como ya hemos visto que el ingeniero está un poquito exigente, entonces vamos a verlo, ¿no? Un poco más completo, lo que es el análisis en altas frecuencias. Bien, nos decía, ¿no? Número uno, el previo, para el circuito de la figura, calcular la frecuencia de corte superior, ¿no? Y nos daba un circuito cualquiera, ¿no? Lo interesante de este circuito es que uno era frecuencia de corte superior y lo segundo interesante era que desde ya podíamos ver los datos que nos daban. No eran los datos comunes, ¿no? Que es CPI, CU, sino que nos daba, bueno, beta siempre nos los van a dar, pero también nos daban CPI. Acá nos decía que era un nanofaradio y nos daba FT, ¿no? Que en este caso era 10 MHz. No nos daba el valor de CPI. Entonces acá la mayoría de las personas del anterior semestre no sabían qué hacer, ¿no? Han dicho, bueno, ¿cómo calculo CPI, ¿no? O CU, perdón. No me da el valor de CU y bueno, con eso ya quizás les ha ido un poco mal, ¿no? Pero vamos a ver que no era muy complicado. Como ya sabemos, el resolver cualquier ejercicio siempre comienza en el análisis en DC, ¿no? Y bueno, acá hace lo mismo. Análisis en DC, reduce el circuito, prácticamente era un circuito autopolarizado sin la resistencia de colector, ¿no? Y bueno, esto es sencillo, ustedes ya saben cómo hacerlo. Hay la resistencia de base, bueno, el voltaje base-base, lo calcula. Bueno, acá lo que hace es la intensidad de Kirchhoff, hay ya la corriente de colector, que viene a ser toda esta expresión de acá. Hasta ahí todo estaba bien, ¿no? Luego calcula los parámetros del circuito híbrido pi, ¿no? El primero que es R de pi y el segundo que es GM, ¿no? Bueno, a veces van a tener que calcular estos valores, a veces el INGE ya les da directo, ¿no? Como han visto en el previo número 3 si no me equivoco, el INGE ya no les pedía que hagan el análisis en DC, ¿no? Directamente ya les daba los valores de RDPi o HIE, ¿no? Podría darles. Entonces, bueno, en este caso, como no nos ha dado los valores, teníamos que calcularlos, ¿no? Y bueno, acá eso es lo que se hace. Directamente se calcula RDPi y GM. Una vez que hemos hecho el análisis en DC, se pasa al análisis en AC, ¿no? Que era lo más interesante. Y al ser un circuito en altas frecuencias, necesitamos los valores de CPI y CU, ¿no? Y acá está justamente la parte del cálculo de CU, que bueno, es lo que la mayoría de las personas no han podido, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, es la misma ecuación que hemos visto en hace un momento, solamente que está despejada la parte de CU, ¿no? CU va a ser igual a GM dividido entre WT menos CPI, ¿no? Y te daba este valor de acá, que era 1.42 nanofaradios. Y ya, simplemente con esta ecuación de acá, si se dan cuenta, acá está la ecuación que el INGE utiliza, que es la misma que hemos visto hace un momento. Con esta ecuación se resolvía prácticamente todo, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos los valores de CPI y CU ya totalmente calculados, lo que sigue simplemente es tomar los bornes de los capacitores y calcular la impedancia equivalente, ¿no? En este caso, como son solo dos, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Porque generalmente en los circuitos para baja frecuencia vienen a ser tres o cuatro capacitores, ¿no? Mientras que para alta frecuencia solo tenemos dos. Entonces va a ser mucho más simple. Agarramos nuestro circuito, si se dan cuenta acá igual BI tiende a ser cero y en la figura ya no está dibujado. Y bueno, lo único que hace simplemente es calcular, ¿no? La impedancia equivalente. Que bien, esto viene a ser como siempre lo hemos hecho, ¿no? En este caso agarra, no sé, un nodo, creo que es este. Y bueno, hace, ¿no? La corriente que entra es igual a las que salen, ¿no? Y X está entrando y las que salen es I1 e I2. Y bueno, y acá lo único que hace es poner todo en función al voltaje Vx, ¿no? Y 2, y luego hace el cálculo de I1 en función a Vx, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el truco de este ejercicio era justamente esta pequeña parte de acá. Porque si ustedes no tenían los valores de los capacitores, por más que calculen la impedancia equivalente, no iban a poder calcular la frecuencia de corte superior, ¿no? Entonces, tengan mucho ojo con esto, porque, bueno, es lo nuevo, ¿no? Esto es lo único nuevo
lo que es el cálculo en frecuencias altas. Lo demás viene a ser lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, el análisis es prácticamente el mismo que hacíamos en bajas frecuencias, es lo mismo. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque tenemos que ver el capítulo número 5 más. Entonces, les dejo como tareita, ¿no? Chequen cómo ha hecho el Inge. Está bastante sencillo. Y bueno, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Para el capacitor CU hace totalmente lo mismo, ¿no? En este caso, agarra los borneras de este capacitor y calcula lo que es la impedancia equivalente, ¿no? Y bueno, no era tan largo, simplemente era un poco de darse cuenta visualmente y calcular, ¿no? Al final, lo que hace es hallar las dos impedancias equivalentes. Como les he dicho, lo calcula o lo reemplaza con esta ecuación de acá, que es la frecuencia de corte superior, ¿no? Que es FH va a ser igual a 1 sobre 2pi por toda esta expresión, ¿no? Que es la impedancia equivalente del capacitor U por el capacitor U más la impedancia equivalente del capacitor pi por el capacitor pi, ¿no? Y ya simplemente reemplaza los valores de los capacitores y de las impedancias en esta ecuación y calcula su frecuencia de corte superior, ¿no? Obviamente, al ser una frecuencia de corte superior, es lógico que este esté en valores altos, ¿no? Como vienen a ser los megahertz. Entonces, viendo este valor, ya podemos darnos cuenta que el resultado era correcto, ¿no? Bien, eh, bueno, lo único complicado en este ejercicio era la parte del análisis inicial en AC, ¿no? Luego todo lo demás era lo mismo. Bien. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta de capacitores, bueno, de cálculo en alta frecuencia? Algo quizá que no hayan entendido. Bueno, creo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Por si acaso, como ya les he dicho, estas diapositivas se las voy a subir al Classroom, no se preocupen, las van a tener. Y bueno, les recomiendo grandemente que puedan ver cómo se resolvía este ejercicio a más detalles, ¿no? Agarren una hojita, pongan el enunciado, ¿no? E intenten resolverlo ustedes, quizá, y vayan viendo, ¿no? Resuelvan y van a ver, quizá van a llegar a una parte donde se tranca. Y bueno, vean, ¿por qué me he trancado? ¿En qué estoy fallando, no? Quizá no he sacado un buen resultado. Entonces, vayan viendo, comparen, vayan haciendo y van a encontrarle un poco más la lógica, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que veníamos haciendo en la frecuencia de corte inferior, solamente que con los capacitores internos, ¿no? Bueno, esto es lo más difícil que quizá les pueda preguntar el Inge, ¿no? Que les dé los valores como les ha dado el anterior semestre y ustedes tengan que calcular los capacitores, ¿no? Eso vendría a ser lo más difícil, ¿no? Quizás, bueno, anticipando lo peor, también quizá les pueda preguntar, ¿no? No sé, les dé los valores de los capacitores de entrada y de salida y ustedes tengan que calcular, ¿no? Quizás, no sé. Entonces, bueno, tengan en cuenta cómo se hace el cálculo de los dos capacitores. Y bueno, si saben esta ecuación y saben cómo se resuelve la parte de baja frecuencia, la parte de alta frecuencia va a ser lo mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la última parte, lo que son los capacitores unipolares, o en todo caso que son los FET, ¿no? Los capacitores unipolares para el análisis en eh, respuesta en frecuencia es casi lo mismo, ¿no? Veamos que para un capacitor unipolar van a tener tres capacitores, ¿no? Tres capacitores internos y los capacitores externos que, bueno, ya veíamos, ¿no? Para los capacitores externos, bueno, para los capacitores externos, y al igual que en los transistores bipolares, solamente van a influir en lo que es baja frecuencia. Y bueno, si es que tienen un ejercicio con un transistor unipolar y les pide baja frecuencia, entonces la forma de resolverlo es absolutamente lo mismo. Lo único que cambiaría es las ecuaciones en DC para calcular, ¿no? Los valores de R de pi y Gm y la parte que es el circuito, ¿no? Acá ustedes van a tener un circuito y nosotros sabemos que por teoría
el valor de la corriente que pasa entre el gate y el surtidor es cero, ¿no? Y acá va a haber un voltaje. Eso es lo único que cambia. Lo demás viene a ser lo mismo. Entonces, si es que ustedes tuvieran un ejercicio con un transistor unipolar en bajas frecuencias, es prácticamente lo mismo que veníamos haciendo con los bipolares. Entonces, lo hacen totalmente lo mismo, ¿no? El procedimiento es totalmente el mismo. ¿Dónde cambiaría, dónde está la diferencia? Es en el análisis en DC, como ya les he dicho, y en la parte del circuito principal, ¿no? Que prácticamente la corriente entre gate y surtidor es cero, por lo que va a haber ahí un circuito abierto, ¿no? Entonces, la parte de unipolares en baja frecuencia ya está, es súper sencillo, ¿no? ¿Dónde está quizás lo más complicado que, que podría preguntar ese Inge? Podría ser, ¿no? Ejercicios de respuesta en frecuencia de unipolares en alta frecuencia, ya que eso sí no es lo mismo, ¿no? Bueno, prácticamente no es, no es igual que los bipolares, pero bueno, tiene muchas semejanzas, ¿no? Al igual que en bipolares, hace un momento hemos visto, ¿no? Que con esta ecuación describíamos la ecuación de frecuencias para los capacitores e impedancias. Es lo mismo, ¿no? Solo que en este caso ya no estamos ignorando eh, este capacitor de acá, ¿no? El de drenador surtidor, ahora sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces nuestra ecuación de frecuencia de corte superior viene a ser esta de acá, ¿no? Y bueno, lo demás viene a ser lo mismo, ¿no? Ustedes ya han visto un análisis rápido. El INGE generalmente no suele hacer mucho énfasis en esto. Y bueno, la verdad es que nunca ha preguntado un ejercicio de unipolares en alta frecuencia. Y bueno, eh, no creo que pregunte, pero por si acaso denle un vistazo, ¿no? Pero si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, ¿no? Ustedes tienen que agarrar el circuito que está acá con los capacitores internos y simplemente tienen que dar la impedancia equivalente entre los terminales y reemplazarlo en la ecuación principal, ¿no? Prácticamente es eso. Y ya está. Bueno, acá anticipándose a lo peor también, la forma de calcular los capacitores internos de un transistor unipolar se puede hacer con el datasheet, ¿no? Y tienen que tener estas ecuaciones de acá. El ingeniero ya les adelanta, ¿no? Capacitancias en la hoja de datos y les da estas ecuaciones para calcular, ¿no? Porque en la hoja de datos les van a dar, como está acá, capacitor IS, capacitor RS, y capacitor OS, ¿no? No les van a dar capacitor, drenador surtidor, drenador colector, no sé, sino que les van a dar directamente estos tres valores. Y ustedes con estos tres valores tienen que calcular los capacitores, tanto para gate drenador, de gate surtidor y drenador surtidor, ¿no? Entonces con estas tres ecuaciones ya prácticamente pueden hallarlas, ¿no? En la práctica también de ayudantía les he dejado unos pequeños ejercicios, ¿no? Para que ustedes puedan agarrar de un datasheet, como está acá. Y bueno, lo único que tienen que hacer es calcular con estas ecuaciones, ¿no? Y con esto ya tendrían sus valores de los capacitores y bueno, resolver los ejercicios luego sería lo mismo, ¿no? Agarrar uno por uno de los capacitores, hacer el análisis, hallar la impedancia equivalente y ya está, ¿no? Bien, eso sería todo por lo que es respuesta en frecuencia. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Algo que quizás no hayan comprendido. Este análisis y alta frecuencia es también para los MOSFET incremental. Sí, también existe para los MOSFET. En este caso, en la figura hemos visto puro JFET, ¿no? Si te das cuenta que son puros JFET. Pero también es válido el análisis para MOSFET. Solamente que, bueno, para lo que es MOSFET, no se suele hacer un análisis de frecuencia, ya que los MOSFET no están hechos para trabajos de señales, por ejemplo. Con los bipolares y con los JFET sí se trabajan con señales, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar en la parte de telecomunicación, no sé, procesamiento digital de señales, entonces sí se trabaja con frecuencias altas o frecuencias bajas. Mientras que la parte de MOSFET
los MOSFETs generalmente no trabajan con señales, digamos, de altas o bajas frecuencias, sino que directamente al MOSFET, su aplicación más común es que directamente sea un amplificador, ¿no? Es por eso que casi en ningún libro tú vas a ver un análisis de MOSFETs con, bueno, en respuesta en frecuencia, ¿no? Pero obviamente sí se puede hacer, que viene a ser lo mismo, ¿no? Que los JFET, donde sería el único cambio, si es que les ponen un MOSFET incremental en este caso, el único cambio sería en la parte en DC, ¿no? Que nosotros sabemos que para calcular los valores de RDP y GM, bueno, en este caso RDP y GM, nosotros sabemos que es distinto, ¿no? Para un JFET que para un MOSFET incremental. Entonces, ese sería el único cambio. Luego el circuito viene a ser el mismo, ¿no? El circuito equivalente para el transistor prácticamente es el mismo para JFET, MOSFETs, ¿no? Bueno, eso sería todo, pero bueno, la verdad no creo que les pregunte un MOSFET, el, porque bueno, no creo que les pregunte MOSFET, muchachos, pero si es que les pregunta, es lo mismo, ¿no? Donde cambia es en DC, solamente ahí. Lo demás viene a ser lo mismo. Ah, listo, sí, gracias. Ok, bien, ya con esto estaríamos concluyendo lo que es la parte de respuesta en frecuencia, todo el capítulo. Como les he mencionado, lo único que tienen que hacer para comprender bien este capítulo es prácticamente entender la lógica, ¿no? De cómo se calculan las bajas, bueno, la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, y lo demás es prácticamente circuitos, ¿no? Darse cuenta en el gráfico y hallar la impedancia equivalente. Prácticamente es solamente eso. Y bueno, no es tan complicado. Lo complicado en estos es que es largo, ¿no? Bueno, siéndoles muy sincero, yo creo que el ingeniero va a preguntar un ejercicio en baja frecuencia, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, por favor, denle una repasada a lo que es frecuencias altas y a lo que es la forma de calcular los valores de los capacitores, ¿no? De esto, vemos estas ecuaciones, lo que hemos visto al inicio igual, justamente, ¿dónde está? Esto de acá, estas ecuaciones, si pueden, bueno, memorícenselas, ¿no? O bueno, vean la forma quizá de tenerlas listas para ser usadas, ¿no? En el previo. Y bueno, esto va a ser una parte de su previo. Ahora, vamos a pasar al tema número 5 que viene a ser amplificadores multietapa. A ver, vamos a... les voy a compartir la nueva... Ya, ya. Ok, se puede ver, ¿no? La diapositiva de multietapa. Sí, sí. Ya, ok. Bueno, quizás les parezca un poco complicado, ¿no? El nombre amplificadores multietapa, pero vamos a ver que es un capítulo de hecho bastante sencillo, bastante simple, ya que lo único que cambia en este capítulo, bueno, en este nuevo capítulo, en comparación a lo que ya veníamos haciendo, es que vamos a poner los transistores en distintas configuraciones, ¿no? Vamos a poner varias configuraciones y ver cómo se comportan viéndolos de un punto de vista en amplificadores, ¿no? Bien, acá ya vemos un poco de teoría, ¿no? ¿Qué es un circuito amplificador multietapa? Bueno, es prácticamente, como lo dice el nombre, un amplificador, pero con varias etapas, ¿no? Que tienen, bueno, varias etapas de amplificación y ya no solo una, como veníamos viendo en los capítulos anteriores, ¿no? ¿Dónde se utilizan los amplificadores multietapa? Bueno, lo más común es que se utilicen procedimientos de señales, como por ejemplo en un preamplificador de un conjunto de audio, ¿no? Podría ser. Y bueno, también tiene muchas otras aplicaciones, pero mayormente van a ver esto en lo que es procesamiento de audio, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que son los tipos de amplificadores multietapa que pueden haber, ¿no? Bueno, en esta parte lo vamos a hacer rápido, porque no es tan,
tan complicado, tampoco es tan relevante, ¿no? Vamos a decirlo así, sino que el objetivo de los amplificadores multietapa es que ustedes puedan entender cómo se hace el cálculo y el análisis de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a comenzar viendo lo que es el amplificador en cascada. ¿Por qué le decimos en cascada, no? En cascada se le dice porque van a estar, como se han visto en neumática, ¿no? Donde decíamos, con el método cascada, ¿no? Lo mismo acá, vamos a tener un amplificador, si se dan cuenta tenemos un amplificador, pero tenemos un amplificador acá a la izquierda con un transistor y a la salida donde debería estar la resistencia de carga está la entrada de otro amplificador, ¿no? Y este otro amplificador va a ser lo mismo, va a amplificar la señal y va a salir una señal mucho más grande, ¿no? Si se dan cuenta, acá, por ejemplo, podemos tener una entrada chiquita, ¿no? Una entrada de, por ejemplo, de un micrófono. Va a venir por acá, va a pasar nuestro amplificador y por acá va a salir más grande, va a estar amplificada la señal, ¿no? Y ahora va a entrar un segundo amplificador y este va a ser aún más grande la señal. Entonces, a este tipo de amplificadores los vamos a conocer como amplificadores del tipo cascada. Y bueno, el análisis es bastante simple. Siempre, como ya les he dicho, para cualquier ejercicio se comienza haciendo un análisis en DC, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en DC este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que los capacitores prácticamente aíslan los dos circuitos, ¿no? Vamos a tener dos circuitos independientes. Bueno, podrían ser autopolarizados o con una resistencia más o una resistencia menos, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben resolver este tipo de ejercicios. Lo único que se hace es hallar el punto de trabajo Q. Y bueno, en base a eso se parte a lo que es el análisis en AC, ¿no? En este caso, para los amplificadores en cascada, el análisis en AC es el siguiente. Solamente tenemos que tomar como si fuera un solo amplificador, ¿no? Podemos poner por ejemplo, esta parte, lo mismo, ¿no? Que venimos haciendo en análisis en AC, cortocircuitamos el voltaje en DC o la señal de voltaje en DC. Y bueno, lo que hacíamos simplemente era reacomodarlo, ¿no? En este caso es lo mismo. Si se dan cuenta, hemos cortocircuitado capacitores. Y bueno, ponemos nuestro circuito en AC. Y lo único que se hace es reemplazar el modelo del transistor que estemos utilizando, ¿no? En este caso estamos utilizando el método híbrido Pi. Y bueno, para este caso es eh, reemplazar para el primer transistor y para el segundo también, ¿no? Acá mucho ojo, ¿no? Cuando tenemos dos transistores, como en este caso, tenemos que poner R de pi 1, GM1 y B1, ¿no? Y para el transistor 2, R de pi 2, GM2 y B2. Pero bueno, una vez hecho esto, lo demás, el cálculo de la ganancia de voltaje es el mismo, ¿no? Ustedes tienen que buscar el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Obviamente el voltaje de salida va a estar al final, ¿no? O lo que es esta parte de su resistencia de carga. Y el voltaje de entrada va a estar al inicio de todo el proceso, ¿no? Entonces, ustedes van a tener este circuito de acá. Lo único que tienen que hacer es el análisis. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo que veníamos viendo en amplificadores, solamente con un pedacito extra, ¿no? Y bueno, si han entendido la parte lógica del capítulo número 3 de amplificadores, esto se les va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, el cálculo de la ganancia es bastante sencillo. En este caso está definido por esta ecuación. Y bueno, el encontrarlo no es tan complicado, ¿no? Como ya hemos visto, siempre partan del inicio, del final, perdón, del final, ¿no? Digan, BO es igual por ley de Ohm, ¿no? RL' va a ser la corriente de acá, pero esta corriente va a ser lo mismo que esto, ¿no? Entonces vayan desglosándolo, ¿no? B2, pues se van a pasar a este circuito y van a hallar, ¿no? Por digamos, el divisor de corriente en este caso. Luego van a llegar a GM por B1. ¿Qué es B1? Se van a pasar a este lado, ¿no? B1 va a ser acá por divisor de voltaje, digamos, por divisor de corriente. Entonces pueden hallar los valores de esta forma. Y ya prácticamente el cálculo no es tan complicado. Y bueno, esta sería la forma en cómo se resuelven los amplificadores en cascada. Acá, por si acaso, es permitido combinar tipos de transistores. En este caso hemos visto un ejemplo con transistores BJT, ¿no? Pero también podríamos poner transistores unipolares, y cosa que sí ha pasado en previos, ¿no?
Y enseguida vamos a ver un ejercicio con un transistor, primero un transistor bipolar, seguido de un transistor unipolar. Y bueno, también podría haber una tercera etapa, ¿no? Pero bueno, la forma en que se resuelve es la misma. Bueno, creo que el ejercicio está después. Bueno, este es el primer tipo de amplificadores y bueno, yo les recomendaría que estudien esto, ya que lo más probable es que entre uno de estos, ¿no? Es lo más probable. Ahora, veamos algunos otros tipos de amplificadores, ¿no? El segundo tipo que vamos a ver es el tipo de amplificador cascodo. Este tipo de amplificadores, su característica es que van a tener dos transistores, como más o menos en serie, por decirlo así, ¿no? Vamos a tener dos transistores que van a estar conectados, ¿no? La parte del emisor de uno va a estar al colector del otro. Y bueno, la forma general de este tipo de circuitos va a ser la siguiente, ¿no? Si se dan cuenta, el gráfico de la izquierda, por ejemplo, lo he sacado de un libro y el circuito que el ingeniero maneja es el de la derecha, ¿no? Y si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Donde cambia un poco, quizás es que en el circuito de la izquierda no tiene una resistencia de carga y bueno, sería lo único, ¿no? Prácticamente. Y que no tiene una resistencia a la entrada, pero lo demás es lo mismo. Es porque este tipo de circuitos están ya estandarizados de esta forma, ¿no? Vamos a tener tres resistencias y dos, ¿no? Una en colector, una en emisor y tres intermedias. Y bueno, igual el voltaje de entrada ya está estandarizado que va a ser entrando en bueno, en el transistor uno y el segundo transistor va a estar en base común, ¿no? Prácticamente viene a ser la forma. Y bueno, aunque parezca complicado, este tipo de circuitos se puede resolver de la misma forma que veníamos viendo en el anterior caso, ¿no? Como en lo que era cascada. Lo mismo. Solo que en este caso el segundo transistor va a estar en base común, ¿no? Y en este caso se maneja lo que es el circuito híbrido normal, ¿no? Por decirlo así. Ya no estamos manejando el circuito híbrido pi, solamente para ser un poco más conveniente en el análisis, ¿no? Si se dan cuenta, para el primer transistor, este está en emisor común y se manejan los valores en emisor común, ¿no? HIE, HFE. Pero el segundo transistor, al estar en base común, se manejan los parámetros en base común. Por ejemplo, acá está HIV, HFB, ¿no? Si recuerdan, eso era en el método de eh, circuito híbrido normal. Entonces, mucho ojo con eso. Para calcular estos valores ya están las fórmulas en el capítulo número 3. Y bueno, no era tan complicado. Y bueno, de este circuito en AC, que es lo más importante, para llegar o para hallar la amplificación de este tipo de amplificadores, es lo mismo, ¿no? Partimos de la salida por ley de Ohm, ¿no? Y vamos yendo de la derecha hacia la izquierda, hacia la entrada, ¿no? Hasta llegar a la ecuación que es de BI. Y bueno, si se dan cuenta, en este caso era bastante cortito, no tenía eh, mucho problema. Y el hallar la amplificación de la ganancia de voltaje es bastante sencillo, ¿no? De hecho, incluso más cortito que lo que es cascada, ¿no? Y bueno, eh, eso es todo, ¿no? De parte de cascada. Veamos otro tipo de amplificador. A ver. Bueno, acá tenemos un ejercicio simple, ¿no? Creo que igual el ingeniero hace este tipo de ejercicios. En esta parte, lo que yo les recomendaría es que puedan no memorizarse, pero entender lo que es la parte del análisis en DC, ¿no? Curiosamente, en este tipo de ejercicios, en lo que es multietapa, lo más complicado es el análisis en DC, ¿no? Bueno, el darse cuenta por dónde inicio, por dónde acabo, ¿no? Eso es lo más complicado. La parte en AC generalmente es lo más simple, ya que ya estamos, ¿no? Como dirían, curtidos en ver la forma de hallar la ganancia de voltaje. Mientras que en el DC es donde es un poco más complicado, ¿no? Ya que el análisis no es tan simple. Si se dan cuenta en este caso, el análisis en DC era un poquito más largo, ¿no? Entonces, lo que yo les aconsejo es que vean con calmita, ¿no? Esta parte en DC. El ingeniero igual, si no me equivoco, todavía no ha entrado a este capítulo. Él les va a explicar con Chubis, ¿no? Cómo se hallan esto, todas las corrientes. Prácticamente lo único que hace es hallar las corrientes de base y, bueno, reemplazar de ahí, ¿no?
y llega a una ecuación final de ecuación de colector, de corriente de colector, ¿no? Que viene a ser la más importante, ¿no? Donde se reemplaza todo y se halla el valor de la corriente colector para ambos transistores, ¿no? Y bueno, prácticamente es eso, no es tan complicado. Y bueno, eh, esto lo vamos a dejar ahí. Y bueno, esta es la parte en AC. La parte en AC igual es bastante simple, ¿no? Si se dan cuenta, como les había dicho, pueden utilizar lo que es eh, el método híbrido normal o el método híbrido pi. En este caso, se está usando el método híbrido pi, si se dan cuenta, para el transistor unipolar, ¿no? O, perdón, para el transistor en base común. Entonces, eso depende de ustedes, ¿no? Qué método quieran usar, pero bueno, yo les aconsejaría en esta parte de cascodos, utilicen lo que es la parte de el método híbrido normal, ¿no? Ya que si se dan cuenta, acá se ha hecho un poquito más largo el análisis quizá respecto a lo que se hace eh, en esta primera parte, ¿no? Si es que se hubiera usado el método híbrido normal. Bueno, acá ya pueden ver la diferencia, ¿no? En este caso se utiliza el método híbrido pi, que te da el mismo resultado, pero es un poquito más largo, ¿no? Bien, esto no lo vamos a entrar en detalles, solamente, bueno, quería que vean eso, ¿no? Luego el modo de resolver el ejercicio es totalmente el mismo, ¿no? Tienen que partir del final y llegar al inicio, hallar la expresión de B sub O sobre B sub I y hallar la expresión que calcula la ganancia de voltaje, ¿no? Y bueno, eso no es tan complicado. Ok, de acá viene lo que es un poquito más nuevo, quizá, lo que viene a ser el amplificador diferencial. Y veamos, ¿no? ¿A qué se refiere con amplificador diferencial? En esta parte, en el tipo de amplificadores diferenciales, ya no es tan común, ¿no? Como lo que veíamos en anteriores capítulos. Y bueno, acá vamos a tener un nuevo concepto que son los valores de relación de rechazo en modo común, o lo que viene a ser el RRMC. Este tipo de ejercicios eh, nunca ha entrado en previos, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Y bueno, es bastante interesante, ya que este amplificador diferencial es uno de los más eh, únicos, por decirlo así, ¿no? Prácticamente vamos a tener dos fuentes de entrada y vamos a tener que los circuitos están unidos, ¿no? En la parte de emisor. Y bueno, de este circuito lo único que se hace es calcular lo que es la ganancia AC y la ganancia AD. Esto ya lo van a ver con mucho más detalle con el ingeniero. No vamos a entrar mucho en detalle ya que es un proceso bastante largo, pero les aconsejo que tengan muy en cuenta estas dos ecuaciones, tanto AC como AD. Y estas dos ecuaciones de ganancias de voltaje, ustedes las van a tener que dividir en en un valor absoluto, ¿no? Para hallar este valor de RRMC. Entonces, este valor de RMC van a verlo mucho bueno, quizás en amplificadores o en circuitos más específicos. Y bueno, yo creo que es lo que el ingeniero les podría preguntar, ¿no? Si es que entra un amplificador diferencial, lo más probable es que les pida el valor de RMC y no así los valores de ganancias de voltaje ni de AC ni de AD, ¿no? Ya que el cálculo de RMC implica ambos. Entonces, bueno, tengan muy en cuenta esto, memorícense las ecuaciones, ya que estas sí son un poquito largas de deducir. Y bueno, simplemente la relación de rechazo a modo común es la división, ¿no? Y bueno, acá tenemos un pequeño ejercicio de cómo se puede resolver. Obviamente ya este tipo de ejercicios no son tan complicados, ya que siempre van a tener la misma forma. Por ejemplo, si es que entrar a uno de estos ejercicios en su previo, va a tener la misma forma, ¿no? No sé, quizás les puedan cambiar la fuente en DCE, no sé, la resistencia les pueden cambiar, ¿no? Pero la forma del amplificador es la misma. Entonces, ustedes ya no van a tener que deducir desde cero, ¿no? Todo, sino que pueden ya ver cómo se deducía esto y simplemente sería recordar, ¿no? Lo que ya hemos hecho y simplemente hacer el análisis. Si se dan cuenta, en DC es lo mismo, como si fuera un circuito normal, ¿no? Ahí en la corriente de colector, bueno, ahí en los valores de colector emisor y bueno, de ahí directamente lo que se hace es pasarse al cálculo, ¿no? Tanto de la ganancia de corriente, de ganancia de AC y la ganancia AD. Y bueno, dividiendo los dos valores, simplemente se halla el valor de RMC, ¿no?
Bueno, si se han dado cuenta, este tipo ya de ejercicios son más cortitos. El Inge ya no les pide necesariamente que deduzcan todo desde cero, sino que pueden utilizar las ecuaciones ya deducidas, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor si es que saben de dónde sale cada ecuación, ¿no? Y bueno, este es el amplificador de tipo diferencial. Sigamos. Eh, si no me equivoco, este es el último. Y bueno, es uno de los más bonitos, ¿no? El amplificador de tipo Darlington. Ese amplificador está caracterizado porque van a tener dos transistores eh, como uno detrás del otro, ¿no? Y bueno, la curiosidad de esto es que se comporta como si fueran un solo transistor, pero con una amplificación súper grande, ¿no? Como dice acá, se comporta como un super transistor, ¿no? Donde el beta total de este transistor grande sería beta 1 por beta 2, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, si fueran 100%, va a ser un valor de 10.000, por ejemplo, ¿no? Que es un valor bastante grande. Entonces, el amplificador Darlington nos hace una super amplificación, ¿no? Y el circuito, como nos damos cuenta, va a ser muy parecido a lo que era eh, en el capítulo número 3, ¿no? Que eran los amplificadores comunes. Y bueno, es bastante sencillo el análisis, ya que simplemente tenemos que considerar lo mismo que veníamos viendo en toda la materia, con la única diferencia que vamos a considerar acá un pequeño, bueno, la corriente de salida, o la corriente de emisor del transistor 1 va a ser la corriente de base del transistor 2, ¿no? Y bueno, haciendo esa pequeña consideración se puede deducir toda la ecuación general para este tipo de amplificadores, ¿no? Y bueno, acá ya vemos donde está hecho todo el proceso, ¿no? De deducción. Y al final bueno, obtenemos una ecuación final para el cálculo de la corriente de colector para todo el transistor o para el transistor 2, ¿no? Que viene a ser esta expresión de acá. Y con esta expresión ya directamente podemos calcular la corriente de colector y el método en AC viene a ser prácticamente un transistor detrás de otro, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Si nos damos cuenta, es un transistor a la entrada del otro y lo único que se hace es desacoplar la resistencia y separarlo, ¿no? Por dos etapas y vamos a tener prácticamente un solo transistor, no, un solo amplificador con dos fuentes de corriente que va a ser la novedad, ¿no? Y bueno, de esto el calcular la ganancia de voltaje no es tan complicado, ¿no? Ya que solo se tiene un circuito bastante común, ¿no? Y bueno, lo único nuevo acá es que las corrientes se sumarían para los Darlington y eso se calcula para la corriente que pasa por L', ¿no? Que va a ser la corriente, bueno, la resistencia de salida. Y ya, prácticamente con eso se puede resolver este tipo de amplificadores con esta pequeña consideración. Y bueno, acá ya nos muestra cómo se puede calcular la ganancia de voltaje, ya que es bastante, ¿no? No vamos a deducir todo. Yo les estoy poniendo lo más importante y lo más probable que entre los previos, ¿no? Entonces, yo les pediría por favor que puedan revisarlo, ¿no? La parte teórica con el ingeniero igual, si no me equivoco, mañana lo van a hacer. Y bueno, ahí van a verlo, ¿no? Más o menos cómo se calcula la parte en DC, cómo se hace la parte en AC, pero siempre tengan en cuenta, ¿no? Cómo se calcula la parte en DC, la idea por lo menos general y cómo debería salirles la ganancia de voltaje, ¿no? Para estos tipos de amplificadores, por si acaso, ya no les van a pedir ganancia de corriente, ganancia de, bueno, impedancia de entrada, impedancia de salida, ya que la impedancia de entrada y de salida no tendría mucho sentido calcularla, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo que en el capítulo 3 y la ganancia de corriente ya no es muy utilizada, ya que cuando se utiliza amplificadores multietapa, lo que se requiere es amplificar voltaje y no tanto así la corriente, ¿no? Entonces no van a haber mucho ganancias de corriente en este caso. Y bien, hasta aquí creo que son sí, todos los tipos de transistores. Enseguida vamos a ver, bueno, todos los tipos de amplificadores. Enseguida vamos a ver un pequeño ejercicio que es del previo pasado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la podemos ver en este momento antes de continuar. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿En cuántas clases el INSE suele avanzar este capítulo de amplificadores multietapa? Ah,
bueno, el anterior semestre lo ha hecho en 3, si no me equivoco. El anterior semestre lo ha hecho en una, y cuando yo he pasado, igual lo ha hecho en una, si no me equivoco. Entonces, con ustedes, si no me equivoco, van a tener dos clases, el día de mañana eh, y el día el martes, ¿no? domingo y el martes, así, porque mañana vamos a hacer ejercicios, capítulos de respuesta en frecuencia. Y Ah, recién ok, el domingo ok. se va a empezar con este capítulo. Uy, bueno, dos clases, yo creo que en dos clases sí, el ingeniero va a avanzar. Y como han visto, la verdad no es tan complicado. Quizás es un poco más largo, pero no es tan complicado, ¿no? Entonces al ingeniero le gusta correr un poco en esta parte. Y bueno, yo sé que es mucho, bastante contenido, ¿no? Por eso es que yo les digo, no se traben mucho en analizar uno por uno de los ejercicios, sino que simplemente vean cómo es la idea, cómo se resuelve y cómo debería salirle los resultados, ya que el ingeniero en los ejercicios no les va a pedir, ¿no? Que deduzcan desde cero. Y en el previo tampoco ustedes no tienen que estar pensando, ¿no? Ucha, ¿y ahora qué hago? Sino que directamente tienen que recordar. No sé si es que le preguntan a un Darlington, ¿no? Ah, yo me acuerdo que esto era más o menos de esta forma, tenía que hacerlo de esta forma. Y quizá, ¿no? Les puedan cambiar los valores de resistencias o la forma como esté, pero el resultado va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Esa es la ventaja de multietapas, que prácticamente ustedes ya saben cómo se debe resolver, ya no es nuevo. Por ejemplo, en el capítulo 3 o 4 podían meterles cualquier circuito, ¿no? Y ustedes tenían que pensarlo, cómo resolverlo. Mientras que en la parte del capítulo número 5 los circuitos ya están, de este tipo, son estándar. Entonces ustedes ya no van a tener que deducirlo desde cero, sino que simplemente es, como lo decimos, ¿no? Reemplazar datos y ya. Entonces, esa es la ventaja de este capítulo. Ahora el ingeniero lo va a avanzar súper rápido. Y bueno, también no piensen que les va a preguntar algo tan rebuscado. Generalmente siempre pregunta algo simple, ¿no? Solamente que tienen que tener un poco de, de memoria, ¿no? Para darse cuenta cómo era para cada tipo de amplificadores. Y bueno, generalmente eso es todo. Entonces, como básicamente el esquema de polarización va a ser el mismo para cada tipo de amplificador, tendríamos que recordar la fórmula para directamente reemplazar en el examen. Sí y no. Tienes que saber, bueno, yo les diría, sepan las fórmulas de memoria, pero también sepan cómo se deduce, porque pónganse que les pongan un ejercicio, digamos, a un amplificador Darlington, ¿ya? Y les digan, ¿no? Tenemos tales valores, entonces calcule, no sé, la ganancia de voltaje. Si vos pones directamente tu ecuación de ganancia de voltaje y pones la ganancia de voltaje es igual a 1000, digo, y, y ya, entonces no tiene mucho sentido tu ejercicio, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es memorizarse cómo se resuelve, no solamente las fórmulas, sino que, digamos, pueden resolver análisis en DC, ¿no? Pueden poner este gráfico y, bueno, y directamente ahí ya pueden poner la corriente de colector para el transistor 2 viene dada por esta forma, ¿no? Ahora, si quieren, pueden deducirlo todo desde cero, digamos, como está en las diapositivas, pero si no, pueden utilizar las ecuaciones ahí, sí, ¿no? Y como sabemos que el ejercicio es el mismo, si ya saben las fórmulas, entonces ustedes ya podrían deducirlo y saber cuál es su respuesta, ¿no? Y lo mismo en la parte en AC, ¿no? En AC van a poner su gráfico en AC, ¿no? Van a poner cómo es su circuito y bueno, hallar de la parte en AC no es nada complicado, ¿no? Y bueno, es prácticamente es memorizarse y copiar, ¿no? Literalmente. Y por eso es que le digo, no es tan complicado como otros capítulos, pero sí es un poco más largo, ¿no? Entonces lo que yo les recomendaría es que revisen toda la parte, más que todo el proceso y el resultado, ¿no? Cómo viene dadas las expresiones de los resultados y cómo se deduce cada uno de esos. Y bueno, con eso prácticamente ya podrían resolver el examen previo. Ahora, ¿dónde está lo más complicado? Quizá es que el ingeniero podría combinar ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver enseguida un ejercicio donde no ha sido ninguno de estos casos, ¿no? Prácticamente en estos cuatro casos hemos visto eh, eh,
amplificadores un poco más estándar, ¿no? Pero a veces al ingeniero le gusta combinar transistores. Entonces vamos a ver enseguida un ejercicio clásico, ¿no? Que al ingeniero le gusta poner en previos. Y bueno, que es de este tipo, ¿no? Le gusta combinar lo que son tipos de amplificadores multitapa. Si se dan cuenta, digamos, en este caso les decía, para un circuito de la figura, calcular la ganancia de voltaje, ¿no? Y les daba todo este esquema de acá. Y si lo miran de lejos, ¿no? Van a darse cuenta que son dos amplificadores multitapa unidos, nada más. En este caso, el primero, toda esta parte, lo vamos a rayar un poquito, de esta línea hacia la izquierda, es un amplificador, ¿dónde está? Un amplificador cascodo, ¿no? Es de esta forma. Si se fijan, van a tener dos transistores, de 6 resistencias, podría haber. Y si nos vamos al ejercicio, tiene la misma forma, ¿no? Es lo mismo. Y de la línea hacia la derecha, simplemente es un amplificador en base común. Bueno, en un amplificador en emisor común, prácticamente, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Lo que tenían que hacer acá. Lo único complicado era la parte en DC, ¿no? Que aquí el ingeniero lo deduce todo. Lo que ha hecho en teoría, lo mismo que van a avanzar recién ustedes. Lo mismo, va a deducir todo lo que es la parte en DC, ¿no? De la corriente de colector para la parte del cascodo. Y bueno, eso es lo único que hace. Y la parte en AC es lo más simple, ¿no? Agarra, pone el circuito y directamente arma su circuito en AC. Y el calcular la ganancia de voltaje es directa. No, no se, o sea, no se inventa nada. Es lo mismo que he visto en la teoría. Totalmente lo mismo. Y ya prácticamente es así que resuelve sus ejercicios. Entonces ustedes, si por ejemplo, si se memorizan cómo se resuelve cada uno de los ejercicios, tranquilamente pueden hacer todo esto, ¿no? Y ya, es por eso que la parte del capítulo 5 yo diría que es un poco más de memoria que de razonamiento, ¿no? Porque el razonamiento ya lo hemos agarrado en la parte, en los capítulos anteriores. Ahí sí veíamos, ¿no? ¿Por qué esta corriente viene de acá? ¿Por qué parte de esto? ¿O cómo salemos, cómo hallamos la ganancia de voltaje, ¿no? Ahí sí estábamos aprendiendo. Pero en este caso es directo, ¿no? Y como casi siempre nos pide ganancia de voltaje, el método de hallar la ganancia de voltaje casi siempre es directa y es simple. No tiene tantos artificios, ¿no? Como veíamos en anteriores capítulos, ¿no? Que teníamos que hacer reemplazando una fuente de voltaje, calcular por nodos, ¿no? En este caso no, es directo. Pones tu circuito en AC y partes del final hacia el inicio y calculas tu ganancia de voltaje. Es así directo, directo. Y ya, generalmente el ingeniero le gusta poner ejercicios combinados como estos, o a veces te pone, lo que igual le gusta es poner este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Está? Los cascadas, amplificadores cascadas, pero en 3 o en 4, ¿no? Más o menos como han visto, como está en su preinforme. Vean su preinforme. Tiene una primera etapa con un BJT, un segundo creo que es un JFET, y un tercero creo que es un MOSFET, y luego un cuarto le sabe poner un BJT de nuevo. Entonces, a alguien que le gusta poner ejercicios de cascadas que sean así largos, o también le gusta mezclar, ¿no? Puede ser un cascodo con un normal, o podría ser un cascodo con, por ejemplo, con, con otro, ¿no? Podría ser un cascodo con un Darlington. Entonces, puede poner la combinación cualquiera, ¿no? La cosa es que al final todo se va a unir en uno solo y el cálculo va a ser igual. La parte en DC va a ser totalmente lo mismo. La parte en AC va a ser lo que podría cambiar un poquito, ¿no? Pero directamente, si sabes cómo plantear el problema, el calcular tu ganancia de voltaje para cualquier tipo de combinación de amplificadores multietapa va a ser directa y va a ser sencilla. En este caso quizás sea un poco larga, pero es directo, ¿no? Si se dan cuenta acá no ha hecho muchos artificios, no ha habido ningún truco. Directamente agarrado, partiendo del final, ha agarrado las ecuaciones y ha ido retrocediendo, ¿no? Hasta llegar a la ecuación de entrada. Y ya está. Eso simplemente era el previo pasado. Y ese tipo de ejercicios nomás meter ingeniero. Como, bueno, también como ya hemos visto, entran de dos capítulos, ¿no? En un solo previo. Entonces el ingeniero tampoco es tan exigente. Entonces tampoco tenga mucho miedo, ¿no? El ingeniero suele considerar bastante para este previo.
Y bueno, lo que más yo les aconsejaría que puedan estudiar es el capítulo número 4, ¿no? Ya que es el que probablemente sea más nuevo, ¿no? El capítulo número 5 simplemente es como memorizar y saber de dónde sale todo, ¿no? Poder tener el criterio para plantear el problema y luego, bueno, lo demás es resolverlo, ¿no? Prácticamente es eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, muchachos, para poder resolverlo? Aquí, una duda más. En el caso de estos amplificadores multietapa, he visto que en el informe nos pide unas impedancias de entrada y de salida. ¿Esto aquí sería igual o ya va a cambiar algo? No, es totalmente lo mismo como veíamos en el capítulo número 3. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora quizá se complique un poco, ¿no? Y tengan que utilizar el método de poner una fuente de voltaje y una corriente, ¿no? Y hallar la presión para, como la impedancia, ¿no? Tienen que hallar la impedancia. Podrían hacer eso, pero el objetivo del capítulo número 5 es más que todo hallar la ganancia de voltaje, ¿no? No se hagan mucho lío en la parte de la impedancia de entrada y de salida. Es prácticamente directo. No, no se compliquen en eso. Sé que en el informe les pide, y si es que se hace muy largo, intenten ponerlo lo más simple que puedan, ¿no? Directo a lo que es necesario. En este caso, en el capítulo número 5 lo más importante es que hagan todo este análisis que han visto, ¿no? De saber hallar, dependiendo del amplificador multietapa, saber hallar la ganancia de voltaje. Entonces, eso sería lo más importante. Ahora, si les piden impedancia de entrada, impedancia de salida, es lo mismo que en el capítulo número 3, ¿no? Eso. No, Ok. Bueno, adicionalmente, les he subido unos cuantos ejercicios igual antes de la clase para que puedan verlo de lo que es respuesta en frecuencia y multietapa. Y bueno, estudien. Ya está confirmado que el previo va a ser un ejercicio de respuesta en frecuencia y uno de multietapa. Entonces, bueno, denle una super leída, ¿no? Sé que es mucho, pero bueno, intenten memorizarse por lo menos lo más importante, ¿no? Yo sé que, bueno, es bastante, pero intenten, ¿no? Poder estudiar lo más que puedan. Y bueno, yo les aconsejaría que aseguren en el ejercicio del capítulo 4, ¿no? En caso de que el ejercicio número, bueno, el capítulo número 5 esté medio fregado, intenten asegurarle en el ejercicio de respuesta en frecuencia, ya que generalmente cuando el INGE pregunta un ejercicio fregado, siempre el otro es más sencillo, ¿no? Entonces vean cuál está más fregadito y vayan por el más sencillo, ¿no? Como siempre han visto, el INGE considera como cuando hay previos de dos ejercicios, con que hagas uno correcto, entonces prácticamente ya tienes habilitado el laboratorio. Entonces vean, cuando les den el previo, si el ejercicio de respuesta en frecuencia está más sencillo que el de multietapa, entonces vayan por el de respuesta en frecuencia, ¿no? Si el de respuesta en frecuencia les pide hallar frecuencia de corte inferior y es de un BJT, está súper regalado. Háganlo rápido, rápido, rápido y luego pásense al de multietapa, ¿no? El de multietapa, por lo menos intenten plantear, ¿no? Si es que entra algo muy feo, intenten plantear el problema, sepárenlo, ¿no? Como hemos visto, si es un ejercicio súper combinado como este, plantéenlo, digamos, para el circuito 1, como está acá, y pongan las ecuaciones de planteamiento. Para el circuito 2, ¿no? Plantéenlo e intenten por lo menos llegar hasta la parte en AC, ¿no? Si es que está bien fregado. Pero, bueno, yo creo que no va a estar tan rudo. Hay ejercicios más fregados que estos que el ingeniero solamente suele tomar exámenes, pero no creo que les ponga algo tan fregado. Yo creo que lo más rudo que les podría poner es algo parecido a esto, ¿no? Entonces, estudien por separado los tipos de amplificadores, memorícense un poco de cómo se deducen las ecuaciones y bueno, lo demás simplemente va a ser aplicar, ¿no? Y ya está, prácticamente. Bueno, esa sería mi recomendación, muchachos. Sé que quizás no ha habido mucho tiempo y bueno, perdón por la clase tan rápida. Y bueno, sabemos que el ingeniero
está un poquito retrasado en el avance, ¿no? Por los problemas que ha habido y porque también ha habido muchos feriados y muchos eventos en este semestre. El avance se ha tenido que retrasar un poco, pero bueno, vamos a intentar correr un poco, ¿no? De mi parte también voy a intentar hablar con el ingeniero para que el previo pueda ser lo más accesible posible, ¿no? Ya que es bastante el contenido. Yo sé que también tienen muchas materias que están tomando, entonces, para que no sea tan pesado, voy a intentar hablar con el ingeniero para que les considere, ¿no? Algo más y, bueno, pueda haber la mayor cantidad de aprobados. Bueno, hasta ahí la clase de hoy.